Cordial saludo. A continuación les haré la exposición del análisis de la sentencia asignada en la materia de Derecho Laboral Colectivo por la doctora Shalyn Puello. Inicio con la identificación de la misma. La sentencia que se me asignó fue la C-79700 de fecha 29 de junio de 2000, donde tenemos como magistrado oponente al doctor Antonio Barrera Carbonell y como demandante al señor Benjamín Ochoa Moreno. Es oportuno recordar que cuando hablamos de sentencias estamos frente a un control de constitucionalidad hecho por ese órgano que está encargado en Colombia de hacer la salvaguarda de nuestra Constitución, es decir, la Corte Constitucional. Estos apartes normativos demandados en esta sentencia, análisis en esta sentencia, son los artículos 355, 358, 360, 362, 369, 374, 376, 379, 384, 388, 390, 394, 395, 396, 399, 400, 404, 417, 422, 424, 425, 432, 444, 448, 486, contenidos, como ya lo dije, en el Código Sustantivo del Trabajo. Como problema jurídico tenemos que, según los términos de la demanda y la intervención de las personas que lo hicieron durante el desarrollo para buscar la solución a este problema jurídico, que fue el Ministerio de Justicia y el Procurador General de la Nación, le corresponde a la Corte determinar si estas normas van o no en contra de nuestra Constitución en cuanto permiten una injerencia indebida del legislador en asuntos que son privativos de la organización y administración de los sindicatos y que limitan la autonomía que tienen dichas organizaciones sindicales para obtener en forma automática su personería, elaborar sus reglamentos, establecer las calidades y requisitos de admisión de sus afiliados y determinar su forma de gestión administrativa y financiera, y que por consiguiente desconocen la libertad sindical y el principio de igualdad. Como resumen de los hechos motivo de la demanda, puedo decir que el accionante señala que las disposiciones acusadas violan el derecho a la libertad, viola el derecho a la igualdad, viola el preámbulo de nuestra Constitución y los artículos 1, 2, 5, 13, 25, 29, 38, 39, 53 en su inciso cuarto, 55 en su inciso primero, 56 en su inciso primero, 83, 93, 94 y 333 de nuestra Constitución Política del 91, que asimismo violan los convenios 87 y 98 de la OIT, como también el artículo 119 de la Constitución de la OIT. Como justificaciones del accionante, puedo decirles que él señala que el legislador no tiene en cuenta los siguientes aspectos: el reconocimiento automático de la personería jurídica, el principio de autonomía que tienen los sindicatos para darse su propio reglamento, los derechos que tienen los sindicatos de organizar su parte administrativa y financiera de manera autónoma, el derecho que tienen los sindicatos de formular sus programas y planear su crecimiento en forma autónoma, y que por ende desconocen la libertad sindical para establecer autónomamente sus estatutos y la forma de organización y funcionamiento. Para hablar de las consideraciones de la Corte debo iniciar con los alcances del fallo, que es aquí donde la Corte pues se refiere si se pronunciará o no sobre ciertos artículos pues que fueron motivo de la demanda, los artículos acusados. Es por esto que la Corte dice que el artículo 384, 388, 422, la expresión ser colombiano, que está contenida en el numeral 2 del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, ella no se pronunciará sobre eso, puesto que estos fueron declarados inexequibles en la sentencia C-385 del 2000, y recordemos que cuando una norma es declarada inexequible por la Corte Constitucional, sale de nuestro ordenamiento jurídico, por eso la Corte en este caso pues no podría hacer nada frente a estas normas acusadas. Asimismo, con las expresiones que se encuentran en el numeral 3 del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, dice que este fue subrogado por el artículo 63 de la Ley 50 del 90 y que de ello se desprende el contenido en la sentencia 115 del 91 proferida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y también esto es tema de contenido en la sentencia C-085 del 95 proferida por la Corte Constitucional. Entonces también, por ya existir algo con respecto
dicho con respecto a este numeral de este artículo 448, la Corte dice que no se pronunciará en relación de ello. También con algunas normas demandadas, ya que el Congreso de la República, mediante la Ley 584 del año 2000, derogó algunas normas y modificó otras. Entonces, todo esto hace tránsito a cosas juzgadas, es por ello que la Corte no se pronunciará al respecto. Ya como tal, sobre el problema jurídico, la Corte inicia hablando o dejando claro el derecho a la libertad sindical, que lo define como el derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes. Implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones. Que señala en esta parte la Corte que conformar un sindicato automáticamente los hace personas jurídicas, sin la injerencia, intervención, restricción del Estado colombiano, determinando el objeto, así, o sea, que el mismo sindicato puede determinar el objeto, condiciones de admisión, permanencia, retiro, exclusión de sus miembros y también el régimen disciplinario interno. Con respecto a la libertad sindical, la Corte dice que no encuentra ningún reparo constitucional sobre este aspecto, puesto que no hay una violación, sino que es la misma Constitución y los tratados internacionales quien establecen unos límites para este derecho. Y ella lo ratifica en este fallo, puesto que así se provoca una seguridad nacional y el orden en general en nuestro país. Con respecto a las actividades económicas que pueden realizar los sindicatos, la Corte es consciente que el logro de los objetivos de la asociación sindical necesariamente exige el desarrollo de ciertas actividades de naturaleza económica. Sin embargo, hace unas advertencias para todos los sindicatos que deben tener en cuenta, como por ejemplo, no tener el alcance de un objetivo único y principal. ¿Qué quiere decir esto? Que una actividad económica no se puede volver el objeto principal de las asociaciones sindicales. También advierte que no es equiparable a la realización de actos de comercio, que implica beneficio para los asociados. Aquí las personas, los asociados a sindicatos, no pueden lucrarse de estas actividades de manera individual. La Corte dice que deben tener en cuenta que el beneficio económico individual persigue es el bienestar y la realización de los fines colectivos. La Corte en esta sentencia aprecia que sobre el libre ingreso y retiro de los sindicatos tampoco encontró ningún reparo de constitucionalidad, que esto está regulado por los estatutos que hacen los mismos sindicatos y que basta con la simple voluntad de las personas para ingresar o para retirarse de dichas asociaciones. También expuso que el legislador no puede intervenir en aquellos aspectos que conciernen al núcleo básico de la autonomía administrativa, patrimonial y financiera de los sindicatos. Con respecto a las federaciones y confederaciones, la Corte hace una distinción. Primero inicia diciendo que ellos tienen los mismos derechos, o sea, las federaciones y las confederaciones frente a los sindicatos tienen los mismos derechos, pero que se debe entender que las funciones es lo que es distinto, donde los sindicatos tienen como objetivo principal representar los intereses comunes de los trabajadores frente al empleador, mientras que las federaciones y las confederaciones son asociaciones sindicales de segundo y tercer grado que desarrollan funciones de asesoría de sus organizaciones afiliadas ante los respectivos empleadores en la tramitación de sus conflictos y frente a las autoridades o terceros de cualesquiera reclamaciones. También dice que el requisito previo para afiliarse a un sindicato es el ejercicio de una actividad laboral en conjunto con otras personas, no es más, y que esto justamente lo dice o lo señala conforme a lo previsto en el artículo 39 de nuestra Constitución Política. Con respecto al resuelve, es bastante extenso, pues voy a tratarlo de explicar de manera general. Hay unas órdenes dentro de este resuelve que la Corte usa esa expresión típica o propia de estas sentencias que dice estése a lo dispuesto. Cuando la Corte dice estése a lo dispuesto o señala estése a lo dispuesto, lo que hace es confirmar de lo que ya se ha dispuesto sobre ese tema. Y era lo que les hablaba cuando explicaba
sobre el alcance del fallo, que decía no se va a pronunciar ante estos artículos porque ya transitaron a cosa juzgada. Entonces, cuando sucede eso, en las órdenes vamos a encontrar esta frase típica de las sentencias que es estése a lo dispuesto. Por ejemplo, para clarificar lo dicho, miremos la primera orden donde dice estése a lo dispuesto en la sentencia C 385 de 2000 en relación con el artículo 384 con los literales A de los artículos 388 y 422 y la expresión ser colombianos contenida en el numeral segundo del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces aquí lo que simplemente la Corte ordena es que hay que mirar, porque ya hubo un fallo o un pronunciamiento de esa misma corporación en la sentencia C385. ¿Qué otra orden podemos encontrar? Declárese inhibida. Cuando la Corte dice declárese inhibida es porque a partir de ese momento no se vuelve a pronunciar sobre ese tema. Hay otras normas que las declara exequible, que como es de conocimiento por todos nosotros, esas son consideradas que no van en contravía de nuestra Constitución política, mientras que las que se consideran inexequibles o las que declaran inexequibles, la Corte las encuentra en contra de nuestra Constitución y por ende salen de nuestro ordenamiento jurídico. Este resuelve, pues, fue dado en 17 órdenes. Y con respecto a mi opinión personal de esta sentencia, debo decir que me encuentro a favor de la Corte con este fallo, inicialmente porque el legislador colombiano se ha quedado corto al legislar estos temas, principalmente en todo lo que concierne o lo que respecta al derecho de la huelga. Es por ello que en Colombia, mediante el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, que ya sabemos es la única intérprete autorizada de la Carta Magna, se ha desarrollado el derecho de libertad sindical y se ha elevado a derecho fundamental. También me encuentro de acuerdo con la Corte cuando señala que si Colombia ha suscrito tratados internacionales, entonces debe respetarlos y pues cumplirlos, porque es aquí cuando el país se compromete de buena fe a hacerlo. Y también me encuentro de acuerdo con respecto a lo que dice de que la interpretación y aplicación de los derechos laborales en Colombia debe constituir la integración de las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados sobre la materia. ¿Qué quiere decir la Corte en esto? Que toda la interpretación y toda la revisión que hace la Corte en este ejercicio de revisión de control de constitucionalidad no debe hacerse solamente con la Constitución, sino también con los tratados internacionales ratificados por nuestro país, toda vez que nuestra Carta Magna contempla un bloque de constitucionalidad y le da una prioridad a los tratados internacionales. Entonces, esta revisión que se hizo en esta sentencia no solamente se hace mirando lo que dice la Carta Magna o la Constitución Política del 91, sino también con miras a lo que dicen los tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro país. Esto es todo lo que tenía preparado para la explicación de la sentencia asignada. Espero que haya sido comprendida por todos y que les haya gustado. Muchas gracias.